Gracias, hermanos, por estar aquí en el día de hoy. Vamos a tener el nivel 2 de jóvenes cristianos. Muy animado de poder compartir con ustedes, en verdad, después de yo creo que muchos de ustedes ya tomaron el nivel 1, por eso están aquí, ¿no? Y hoy vamos a ver prácticamente un poco acerca de cómo convertir personas, ¿verdad? Pero antes de comenzar, acompáñenme a orar, por favor, ¿sí? Padre Dios, gracias por esta tarde, Dios, y permitirnos estar aquí reunidos como tus discípulos, Dios. Gracias porque tú, Señor, permites, Dios, que aprendamos más de tu palabra. Gracias, Padre, porque eres tú quien también nos ayuda a seguir creciendo y madurando como hijos tuyos, Padre. Oramos mucho para que bendigas este tiempo. También los hermanos que puedan ver el video puedan ser ayudados, Señor, a medida que van creciendo en su fe. Señor, pero sobre todas las cosas, hoy podamos salir con mucho ánimo, con mucha fe y, Padre, con algunas convicciones profundas, Padre, en nuestras vidas como discípulos, Padre. Quédate con nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que haces y por permitir la tecnología y todo llegue, Padre, a todas partes. En el nombre de Jesús. Amén. Okay, entonces, el nivel 2, ¿verdad? De entrenamiento jóvenes cristianos. Así que vamos a ver un poquito la estructura del curso, recordarla. Vimos el básico la vez pasada, lo que estuvieron era diseñado para fortalecer las bases espirituales. Si se recuerdan, vimos lo que era la importancia de la palabra de Dios, la importancia de la oración, la relación con Dios. Vimos lo que la Santa Cena significa, vimos lo que la ofrenda es también, ¿verdad? Tuvimos un refuerzo espiritual y hablamos sobre ser atacados por el león o el disque león, ¿verdad? Y también de cómo nosotros tenemos que llenarnos de la armadura de Dios para hacerle frente a todas estas cosas. Ahora que estamos en el segundo nivel, que es el intermedio, tiene como objetivo enseñar cómo estudia la Biblia con las personas. Muchos de ustedes ya lo saben, lo estoy viendo y algunos de ustedes ya están claros más o menos en cómo convertir a una persona, pero vamos a ir siempre trabajando en algunas preguntas, comentarios, cosas que pueden ayudar para que podamos aprender aún mejor todavía cómo hacerlo. Y algunos de ustedes sé que también están en el proceso de aprendiendo, así que va a tener mucha ayuda. Después tenemos el nivel 3, que es después de este curso, donde vamos a ver cursos, estudios más profundos, especializados, para poder estudiar con varios tipos de religiones, diferentes tipos de personas, como mormones, testigos de Jehová, cómo estudiamos con evangélicos, cuál es la doctrina que ellos tienen y cómo nosotros podemos ayudarlos a conocer qué es lo que nosotros como discípulos creemos que la Biblia dice. ¿Okay? Entonces va a ser muy animante también ese nivel 3. Brillando como estrellas. Ok, la clase que vamos a empezar con la primera fase, que es relación con Dios. En realidad, si tú miras acá, son las fases que hay generalmente en la iglesia para convertir a alguien. Primero lo llevamos a tener una relación con Dios, ¿no? Porque creemos que un discípulo de Jesús es eso, un seguidor de Jesús, y por ende tiene que tener una relación con Jesús, ¿no? Entonces por eso tiene que tener una relación con Dios, ¿no? De ahí entramos en la parte de la oscuridad, que es llevando a las personas hacia ese arrepentimiento, ¿no? Entendiendo de que necesitan de Dios, la cruz, ¿no? Y después enseñarles que hay esperanza, la luz, ¿no? Y después entonces prácticamente termina ahí en la luz, ¿no? Llegas a la luz y tomas la decisión si quieres estar en la luz. La otra que vamos a ver hoy es refuerzo espiritual, más hablando de algunos temas en el sentido también de la gracia de Dios y del discipulado, que aunque no lo vemos del todo puesto en la conversión, sí es algo que la persona tiene que contar el costo de tener un discipulado. Entonces vamos a hablar un poquito del discipulado porque esa es la parte del complemento de la gran comisión. Es enseñarles, o sea, que vivan como discípulos, bautizarlos y seguir enseñándoles. O sea, el discipulado. Vamos a ver un poquito de refuerzo espiritual 2, el discipulado. Empezamos con esta escritura, Mateo 5, del 14 al 16, dice: ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Y aquí nos manda Dios, ¿no? Nos dice, sean luces, luz del mundo. Yo me recuerdo cuando estaba haciendo, ya les he compartido algunos de este viaje que tuve ¿cómo es? De la muerte, ¿no? El camino de la muerte.
Y ahí está arriba la ciudad, ¿no? ¿Saben cuál es esa? Coroico, correcto, Coroico. Y ahí vemos, ¿no? Y me acordé de esa escritura, de esa ciudad que está en lo alto, ¿no? Yo creo que Dios nos quiere que seamos así, nuestras vidas sean así, que pueda alumbrar a muchos, que esté en lo alto. Dios no quiere que nuestras vidas estén escondidas, o que estemos viviendo un cristianismo para yo solo, para mí mismo, o yo soy un cristiano solitario. Nadie sabe y nadie supo, ¿no? Yo vivo mi cristianismo a mi manera. No, eso no funciona. No, Dios quiere que sea algo que todo el mundo pueda ver, como una ciudad en lo alto. Y esto es bien importante entenderlo, porque esto nos llama entonces a tomar varias decisiones de cómo estamos viviendo nuestro cristianismo. Amén. Detrás de qué nos escondemos para no evangelizar es una pregunta, ¿no? Yo quiero que pienses en esa pregunta, en algún momento vamos a poder hablar de un poquito más de ella, pero pienses detrás de qué nos estamos escondiendo para no evangelizar, ¿no? Algunas personas se esconden de miedos, ¿no? Se esconden de culpabilidades, y una diversidad de cosas que nos pueden llevar a escondernos para no evangelizar, ¿no? Aquí es importante preguntarnos también, ¿qué refleja tu vida hoy? ¿Vives el propósito? Vemos aquí las comisiones de la Iglesia de Cristo. 1. Cada miembro con su vida basada en la Biblia. Si fallamos en esto, nos volvemos un grupo de hipócritas, ¿no? Si no ponemos la Biblia como el estándar, entonces nos volvemos varios hipócritas, cada quien viviendo lo que quiere y diciendo que todo está bien, ¿no? Como dice todo el mundo. Otra cosa es cada miembro comprometido con Dios y su iglesia. Eso es lo que queremos. No queremos dobles estándares. No queremos, bueno, los líderes tienen un estándar diferente a todo el resto de la iglesia, los miembros. Yo no creo que ese es el estándar de Dios. Yo creo que independientemente del rol que tengas de servicio en la iglesia, todos estamos llamados al mismo estándar. Todos. Sin importar la condición económica, social o aún, mucho menos, la parte del rol o la autoridad o la responsabilidad que llevan en la iglesia. Todos tenemos que tener el mismo estándar. Si no hacemos esto, se vuelve un club social. Y esto es importante entenderlo. Y de ahí, el tercero es que cada miembro está buscando y salvando almas. Esto es importante, ¿por qué? Porque si no nos volvemos un grupo de egoístas, solo pensando en nosotros. Y a mí me ha pasado eso, cuando personalmente no estoy enfocado en ayudar a otro, estoy enfocado en mí mismo y en mis problemas. Y cuando estoy estudiando la Biblia con otro, realmente me da alegría. Y me siento enfocado. Y me siento firme en mi fe. Porque eso alimenta mi espíritu, ¿no? Alimenta el Espíritu Santo que Dios ha puesto sobre nosotros. Y eso me ayuda a estar enfocado en Jesús, me ayuda a recordar las convicciones, me ayuda a repasar la vida que tengo que llevar, y eso me hace también orar por los demás, ¿no? O sea, donde lo veamos, uno es el que a veces como discípulo sale más beneficiado que la misma persona que está siendo convertida. Uno mismo está nutriendo su corazón. Por eso es importante estar envuelto en estudios bíblicos, en ayudar a otros a alcanzar, a que conozcan a Dios. Aquí hay dos escrituras, dice Juan 15:8. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. O sea que dice que Dios Padre es glorificado cuando nosotros estamos dando fruto y mostramos así que somos discípulos. Cuando estamos hablando de fruto, estamos hablando de personas que están alcanzando a Dios. No estamos hablando, sí, de personas. Sí, está el fruto del Espíritu Santo, claro. Pero eso tiene que ver, va ligado mucho a cuánto nosotros estamos también haciendo la gran comisión. Es interesante, porque nadie puede decir que está creciendo en los frutos del Espíritu Santo si no está evangelizando. Van unidas las dos. Entonces, van unidas tanto, sí, la vida mía personal, pero también el Espíritu Santo está moviéndose a través del ejercicio que yo le doy al alcanzar a otros. Se está moviendo en mi corazón. Lo tengo activo, el Espíritu Santo, ¿no? De ahí tenemos Daniel 12:3, dice, los sabios resplandecerán con el brillo de la bóveda celeste
los que instruyen a las multitudes, en el camino de la justicia brillarán como las estrellas por toda la eternidad. Yo creo que es muy claro, ¿no? Dios sí pide que vayamos e instruyamos a otros, ¿no? Que lo llevemos al camino de la justicia, el camino de Dios. Y bueno, el beneficio de hacer esto es que dice que vamos a brillar por la eternidad como las estrellas. Qué increíble promesa, ¿no? Hay un video que quiero compartir con ustedes antes de pasar al siguiente punto. Así que se los voy a mostrar. Amén. Y este video nos muestra entonces la importancia, como muchos de ustedes estaban expresando, pues de que no se trata de que esto es malo en el sentido de que planificar. La Biblia dice que del hombre son los planes. Y la última palabra la tiene Dios. O sea, pero cuando perdemos el enfoque de lo que es la iglesia y el propósito de la iglesia, entonces sí estamos desviándonos de realmente lo que Dios quiere. Si ustedes se han fijado, la iglesia aquí en La Paz ha cambiado poco a poco la cultura. Poco a poco. No sé si han dado cuenta. Espero que no se hayan dado cuenta y ha sido muy natural. Porque esa es la idea cuando tú haces un cambio. Es que sea tan natural que no te diste cuenta que se cambió. Porque se vuelve algo, un estilo de vida, ¿no? Y no porque te dijeron que lo hicieras, sino porque es algo natural que se hace. Y muchas de esas cosas es que más actividad y cosas benevolentes, ¿no? Más participación, queremos tener más participación en la comunidad, ¿no? Y también una de las cosas que se ha visto también es que hay un enfoque evangelístico, misionero, ¿no? Entonces, con esto lo de Cochabamba, ¿no? Entonces se ha empezado a hacer una cultura donde ya el enfoque no es uno, es el pobre, es la gente que necesita, ¿no? A Dios. Entonces es un enfoque hacia afuera, no hacia adentro. Lógicamente, seguimos cuidando el rebaño, pero nuestro enfoque primordial es la gran comisión, siempre, ¿no? Ir allá a ser discípulos y los que están salvos, mantenerlos salvos y los que no están salvos, que sean salvos, ¿no? Entonces, esto es importante trabajarlo, ¿no? Dice la otra escritura, 1 Pedro 3, del 13 al 16, ¿y a ustedes quién les va a hacer daño si se esfuerzan por hacer el bien? Dichosos si sufren por causa de la justicia. No teman lo que ellos temen ni se dejen asustar. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. Esta es una escritura que a mí en lo personal me anima mucho. Me da esperanza, me da gozo de saber que seguir a Dios, o sea, Dios está claro de lo que conlleva seguirlo a Él, y Él lo sabe. Me gusta que Dios es real. Dios es real y Él sabe que vamos a sufrir calumnias, persecuciones, sufrimientos por causa de Él, por causa de Jesús. Y Él está consciente de eso y nos anima a seguir adelante a pesar de las dificultades. Y me gusta eso que dice, estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Por eso es importante estudiar la Biblia con las personas, poderles darle razón de por qué creemos lo que creemos, qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Y esto es bien importante, y me he topado con personas que a veces simplemente están enojados o no les gusta la forma en que llevamos algunas cosas en la iglesia. Pero no es porque nosotros queramos llevarlas así, es porque la Biblia nos pide que la llevemos así. Pero entonces es importante poder darles razón a estas personas bíblicamente. No porque yo digo, o porque dijo el pastor, o porque dijo el líder, o que dijo quien sea. No, es porque la Biblia dice. Y así entonces quitamos todo tipo de dudas al respecto, ¿no? Al final es importante hacerlo con gentileza y respeto. Muy importante. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos de esa forma, le damos a cualquiera la razón para poder señalarnos. Y entonces el Evangelio se desacredita. Por eso es importante muchas veces tener dominio propio y no dejarnos llevar por nuestras emociones o nuestra ira o enojo, sino poder calmarnos, escuchar y después entonces dar razón de por qué creemos lo que creemos bíblicamente. No, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿no? Yo sé que a veces es difícil, ¿no?
pero debemos hacer todo el esfuerzo para poder hacerlo de esta forma. Ok, aquí vamos con principios básicos de conversión. Por ejemplo, la base que usamos es Hechos 2 del 36 al 38. Si vamos a la Biblia, Hechos 2 del 36 al 38. Dice así: por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho tanto Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Y aquí esta es prácticamente la base que usamos para poder convertir a alguien. Esta es la escritura base, ¿no? Ahí vemos que hay una relación con Dios. Mateo 28, 19 al 20 nos dice: háganlos mis discípulos. O sea, primero hay que ayudar a las personas a entender que tienen que ser seguidores de Jesús. Si quieren ser seguidores de Jesús. Ok, perfecto. Entonces tienen que empezar a tener una relación con Dios. Tienen que empezar a ver qué es lo que Jesús cree para seguirlo. Por eso generalmente recomendamos que lean Juan, para que puedan ver a Jesús en acción. Porque si queremos ser discípulos de Jesús, al primero que tenemos que empezar a ver es a Jesús. Dice Hebreos que de ahí va a proceder nuestra fe y de ahí va a perfeccionarse cuando miramos a Jesús, ¿no? Entonces esto es muy importante. Entonces hablamos de esta parte de relación con Dios. También sabemos que los judíos, la gran mayoría que están aquí eran judíos en este pasaje. El judío por naturaleza en su cultura orar no es un problema. Las escrituras no son un problema. Es una nación fundada bajo una religión. ¿Me explico? Entonces, para ellos ir a la sinagoga todos los sábados es parte de su cultura. Ahí oran, ahí leen las escrituras en público. ¿Me explico? Esto, el que le dijeran a ellos orar o leer la escritura, para ellos no les estaban hablando en chino. ¿Me explico? Y aún en el día de hoy, personas pueden decir que creen que tienen una relación con Dios, pero no leen la Biblia y no oran. Entonces, este es diferente, porque hay mucha religiosidad. Y las personas no tienen realmente la convicción, o sea, no nacieron en una cuna judía donde entienden la convicción de ir todos los sábados a una sinagoga, de escuchar las escrituras, de saber que hay un rabí. ¿Me explico? O sea, no nacemos en esa cultura. Por eso tenemos ese enfoque fuerte en que hay una relación con Dios. Para que empiecen a tener ese estilo de vida, de poder ir a la iglesia, de orar, de leer la Biblia, ya pueden empezar a hacer un estilo de vida en ellos, ¿no? Y no se bauticen o se arrepientan y se bauticen, mejor dicho, pero no tienen una relación con Dios. No entienden. Ni siquiera van a entender las escrituras. Entonces, esto es muy importante. De ahí tenemos una pequeña introducción. Hay unos estudios, unos principios básicos que nosotros tenemos. Existen varios en el movimiento de la iglesia que tenemos. Hay sinnúmeros de estudios bíblicos. Unos ponen unos estudios al principio, otros los ponen primero. O sea, realmente al final, pues lo importante es que hay una dirección. ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo una guía de principios básicos para convertir a las personas? Porque queremos salvar a todo el mundo, queremos que todos sean discípulos y sabemos que las personas, no todos vienen con un estudio profundo de la Biblia y saben cómo hacerlo. Entonces eso es simplemente una guía para ayudar al joven discípulo a aprender cómo convertir a alguien. ¿Me explico? Ahora, no significa que es pecado si te sales de los estudios, no significa que estás siguiendo, me explico, pero esto es una guía nada más para ayudar a los discípulos, a todos los discípulos, sin importar si eres joven o mayor, a tener, desde que se bauticen, a tener un manual, una ayuda para poder convertir a otros, simplemente. La idea es que todos podamos ser evangelísticos. Ese es el espíritu de crear esto, que todos podamos ser evangelistas, sin importar la edad de la fe que tienes. ¿Me explico? Ahora, la base, como te digo, es Hechos 2. ¿No?
Y aquí vamos viendo algunas órdenes más o menos de cómo lo tenemos, por lo menos aquí en La Paz. Tenemos la palabra, ¿no? Es importante que estudie la Biblia, que empiece a ver que la Biblia es algo que necesita tener para una relación con Dios, la oración también, ¿no? Después de esto, este es un estudio adicional realmente, no es que en la Biblia dice, no, tuvo el estudio de carácter después, no sucedió así, ¿no? Pero como queremos ser discípulos de Jesús, es bueno ver el carácter de Jesús y ver cómo yo estoy imitando ese carácter de Jesús, ¿no? Porque estamos llevando a ser discípulos de Jesús. Realmente es más ese es el propósito, ¿no? De este estudio. Ok, esta es la primera fase, lógicamente, esta es la fase que le damos relación con Dios, ¿no? En realidad, tú podrías fácilmente enseñarle la palabra, que tenga una relación con Dios, con que estudie la Biblia y ore, ¿no? Con eso ya estamos prácticamente haciendo lo que necesitan. Es bueno hablar sobre el ayuno en estos tiempos y es bueno hablar sobre la alabanza, porque la alabanza también es parte de tu relación con Dios, ¿no? Pero no tenemos un estudio de alabanza ni de ayuno, ¿no? Algo que puedes hablar y poder ayudar a la persona. Entonces te digo, esto es una guía, no necesariamente está todo ahí, ¿ok? Y es importante entender esto. Después de esto, después de la primera fase, hacemos esta pregunta: ¿por qué es importante la relación con Dios en el proceso de conversión? Vamos a ir a Salmo 73. Una pregunta para nosotros realmente. Salmo 73 del 16 al 17 dice: traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Porque es verdad, hermanos, hasta que no realmente vamos a Dios y oramos y leemos la Biblia, es que realmente a veces entendemos cosas. Yo a veces he tenido ideas en mi mente, o a veces simplemente no he visto pecado en mi vida hasta que no oro. Cuando empiezo a orar, siento que Dios me muestra cosas en mi vida. No sé si te ha pasado. A mí me ha pasado. Cuando veo la Biblia y veo esto, empiezo a ver cosas en mi corazón. Cuando oro, empieza a ver situaciones que pasaron en el día. Porque cuando entramos en la presencia de Dios, la palabra nos revela nuestro corazón y la oración nos revela nuestra conciencia también, ¿no? El estar delante de Dios nos ayuda a hacer transformaciones. Por eso es tan importante que la persona tenga una relación con Dios, porque es muy difícil que vaya a cambiar si no puede ver su pecado, si no puede verse él reflejado o ella reflejado con la palabra de Dios. Es Dios el que hace el cambio, no somos nosotros. Es importante llevarlos siempre a Dios y dependan de Dios. ¿Ven? Esta pregunta la vamos a ver más adelantito para que podamos discutirla. Después entramos a la oscuridad, la fase. O sea, la persona ya ora, ya lee la Biblia, ok, perfecto. Ya está, ahí ya la persona empieza a ver cambios. Ahí ya la persona tiene que empezar a ver cambios en su vida. Y tú estás viendo, está listo para poder ir a otra etapa en su vida, ¿verdad? Ya está listo, ¿no? Generalmente las personas en esta etapa, muchas de ellas hasta empiezan a confesar pecados sin que haya uno pedido que le confiese pecados, ¿no? Ya empiezan a ser abiertos con su vida. Eso es una clara señal de que Dios está trabajando en sus vidas. Ya empiezan ellos a ir más regularmente a la iglesia. Ese es alguien que realmente está teniendo una relación con Dios. Está viendo un fruto en su vida, ¿no? Como dice la Escritura, que la palabra de Dios nunca regresa vacía, ¿no? Entonces viene para la oscuridad, ¿no? Pregunta: ¿será que lo pasamos? ¿Qué tal si la persona no está teniendo sus tiempos con Dios? ¿O no está orando? ¿Lo pasamos siempre? Bueno, vamos a hablarlo más adelante, pero quiero hacerles esa pregunta para que lo piensen. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a discutirlo, ¿no? ¿Qué pasa si la persona no está orando, no está leyendo la Biblia? ¿Pasamos a la siguiente etapa o no? ¿Ok? Entonces, esta es la siguiente etapa, la oscuridad. No da miedo, ¿no? Entonces, realmente no da miedo, ¿no? Es una de las mejores etapas que hay, honestamente. Dice Hechos 2:36 a 39: por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías.
Aquí vemos la parte donde dice que la persona tiene que hacer a Jesús su Señor y su Salvador, ¿no? Tiene que hacer las dos, ¿no? También vemos, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermano, ¿qué debemos hacer? Esa es la pregunta que viene después de alguien que se está queriendo arrepentir. ¿Qué más debo hacer? ¿Cómo me puedo involucrar? Arrepiéntanse, nos dice cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados. Les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo, y sigue hablando de la promesa. Pero esto es muy importante, que al principio, si se fijan, dice, por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Le está hablando de la crucifixión. Ellos estaban claros, porque ellos estaban ahí, ellos vieron, sabían que habían crucificado a Jesús. O sea, muchos de ellos fueron testigos de eso. Lo vieron en carne y hueso, o sea, lo vivieron. ¿No? Entonces, Él les recordó la cruz, lo que Jesús había hecho y cómo lo habían crucificado. ¿No? Entonces, es por eso que nosotros en esta etapa ponemos la parte donde, bueno, relación con Dios, es reconocer que Jesús es el Señor y el Mesías, es una de las partes que vemos ahí, reconocimiento de los pecados, pero se habla de la cruz. Porque es difícil que alguien se arrepienta de sus pecados si no es agradecido por la muerte de Cristo. Es por eso que fue. Entonces se habla de la cruz en la conversión. Porque Pedro habló de la cruz, ¿no? Entonces ahí se habla, ¿no? Y buscar arrepentirse. El punto es que lo queremos llevar al arrepentimiento a la persona. Generalmente después de estos estudios está la cruz, viene pecado y después viene arrepentimiento, ¿no? Esos son los nombres que le ponemos a los estudios. Pero en realidad, hermano, eso no es que tiene que ser 3 estudios. Generalmente hay ocasiones en que yo le doy un estudio de cruz a alguien y le doy el de arrepentimiento y pecado de un solo, dependiendo de cómo lo vea. Si lo veo bien puesto, que quiere y tiene el tiempo, se lo doy de una vez. Y si le puedo dar los 3 de un solo, los 3 se los doy. O sea, no es que tengo que esperar a que, explico, no es una regla, pero yo sí me lo divido a veces cuando veo que a la persona le está costando poder digerir cada uno de ellos. Le doy tiempo para que lo digiera. Pero si la persona está abierta y quiere, pues le damos todos de un solo, no hay problema. El punto es que esté claro. Generalmente no lo paso a esta etapa a menos de que primero tenga una relación con él. Y en esa etapa, dependiendo de cómo esté su corazón de abierto y la apertura que tiene, es donde, bueno, la cruz o de un solo le damos todos oscuridad o ahí vemos si lo usamos por parte. Eso ya es algo que hay que estar orando y discernir y ver qué es lo que Dios está mostrando. Pero lo que necesitas prácticamente es tiempo, la persona que necesita tiempo, ¿no? El deseo, ¿no? La voluntad de estar ahí, ¿no? Que quiere cambios y que capaz esa persona hasta te está hablando de bautizarse ya y le has hablado de bautismo, ¿no? Generalmente pasa, a mí me ha pasado, ¿verdad? Están que ya pues hemos llegado ahí, ¿no? Pero qué increíble, ¿no? Está bien, es alguien que ya está, como dice, maduro, la cosecha está madura, está madurito, nada más hay que arrancarlo un poquito del árbol, ¿no? Rapidito, ¿verdad? Ok, después hablamos de estar dispuestos a vivir como Jesús. Mateo 28, decidir ser bautizado y seguir fiel a las enseñanzas de Jesús, prácticamente. Reconocimiento de pecados, vamos a la cruz, por tanto, sépalo bien lo que estaba hablando con ustedes. Todo Israel, que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Las escrituras en el estudio son para ayudar a entender la cruz. El amor de Dios para nuestra vida. Nuestra condición actual es sin sentido, dice el estudio. Y tomemos una decisión con nuestra vida, ¿no? El punto es llevarlo a la cruz, hacerle ver qué vas a hacer con esto. Llevarlo a tomar una decisión. La cruz tiene que llevar a una decisión. Es después de haber visto todo esto, ¿qué quieres hacer? Y esto es importante. De ahí buscar arrepentirse. Después les dice, arrepiéntanse. Las escrituras en el estudio son para ayudar a entender el pecado y el arrepentimiento, ¿no? Entonces ustedes lo crucificaron, les digo. Entonces aquí es donde la persona tiene que tomar responsabilidad de sus pecados, porque Pedro les dijo, ustedes lo crucificaron. Entonces le dice, ahí es donde le dices, tus pecados crucificaron a Jesús. Él murió por ti. Luego llevas a la persona a ser responsable de sus pecados, de sus acciones, ¿no? Ahí hay que ser un poquito más de frente, con amor,
pero con verdad, ¿no? Y, y bueno, ahí es donde vemos el pecado, ¿no? Y vemos el arrepentimiento. Por eso es que está dividido en dos, pero lo puedes dar de un solo. En realidad, antes, cuando a mí me convirtieron, no existían, no estaban divididos en dos, era un solo estudio de oscuridad, ¿no? Y duró como unas 3 horas, ¿no? Pero yo salí ahí, salí listo, pero salí limpito, como dicen, ¿no? Porque llevaba una de cosas y yo me preguntaban, ¿cuándo? Ya, otro, vamos. O sea, porque quería, o sea, yo quería más, ¿no? Yo quería salvarme, yo necesitaba más. Yo sentía que yo necesitaba más, ¿no? Que quería más. Entonces, eso va a depender de la persona, realmente. Tú vas a ir bien. Ok, antes de pasar al siguiente estudio, a la siguiente etapa, quiero enseñarles un video sobre la cultura que estamos hablando, de por qué es importante la relación con Dios, ¿no? Y vamos a hablar un poquito al respecto. Amén. Recalcarlo, verlo, pues que es una cultura de la que nosotros venimos, ¿no? Que bueno, nació el cristianismo, la cultura del judaísmo, aunque no seguimos el judaísmo, pero de ahí nació el cristianismo. Entonces muchas cosas que se practican, ¿verdad? Como la oración, como la lectura de las escrituras, son bien, pero bien profundas, son bien constantes, ¿no? En ellos, ¿no? Son convicciones muy profundas. Entonces de ahí es algo que nosotros podemos aprender. Algo también que es importante, quiero ponerles un video que ponemos, bueno, que normalmente lo he estado poniendo. En algunos casos, cuando llegamos al punto de la cruz, generalmente, lo hacíamos, por ejemplo, cuando yo estaba en otra iglesia, se ponía el de la Pasión de Cristo, ¿no? Se le ponían unas escenas, ¿no? ¿No? Y sí, para algunos era muy difícil. En realidad eso es algo extra, porque con la Biblia es más que suficiente, ¿no? Eso es algo más extra para hacerlo más visual, ¿no? Más sin embargo, hay un video que a mí me gusta que se llama Falling Place, que son platos cayendo. Y generalmente a veces pongo este video bien corto, que ustedes ya lo han visto en la iglesia, ¿verdad? Pero que creo que ayuda mucho a entender lo que Jesús hizo, ¿no? Y a poder sensibilizar un poquito a veces el corazón. Así que se los voy a poner para que lo puedan ver. Bueno, continuamos entonces. Principios básicos de estudios de conversión. Y después entramos a la parte, ¿verdad? Lógicamente, la etapa de la luz. Hasta bautismo. Marcos 16:16 nos habla, ¿no? Cómo Jesús dice que quería que la gente se bautizara, ¿no? También en la vida de un discípulo, hablamos Mateo 28, que lo hemos hablado bastante durante el curso, ¿no? La gran comisión. Y la iglesia, que es importante aquí, Efesios 2 del 19 al 20 y Hebreos 10 del 23 al 25, nos da un pequeño, nos da una perspectiva de lo que la iglesia es. El señorío, Efesios 1 del 18 al 21. Ahora, vamos a volver al punto. Si vemos esto desde un punto legalista como un proceso, entonces sí se ve como, wow, esta gente va a tardar bastante para bautizarse, ¿no? Hay hermanos, aún actualmente hay una persona que está estudiando la Biblia, no voy a decir su nombre, pero él quiere bautizarse ya y no ha ni visto el bautismo. No, ya quiere bautizarse y no ha llegado ni siquiera al bautismo. O sea, a explicarle lo que el bautismo es. Pero el trasfondo que él tiene, él ya sabe más o menos qué es el bautismo. Entonces él entiende. Y donde estuvo anteriormente nunca lo hizo porque él sabía el compromiso que conllevaba. Entonces, ok. Entonces él ya viene un poquito más listo, ¿no? En esta parte. Pero sí, igual, antes de bautizar es importante repasar si está claro de lo que va a suceder en el bautismo, lo que representa el bautismo, ¿no? ¿Verdad? Y yo le decía, bueno, si quieres te damos todo en un solo día. Dámonos el sábado, no sé qué día le dijimos. Y si tienes el tiempo, te vamos a dar todos los estudios en un solo y te bautizas al día siguiente. O el mismo día, si quieres. Entonces, esto es importante, pues, porque ahí podemos ver que no se trata de un proceso legalista, sino de poder. Hay unos que no pueden. Dicen, yo no tengo 1 hora, 2 horas a la semana. Bueno, o sea, pero lo importante es que la persona entre con una fe clara. ¿Por qué ponemos la vida de un discípulo? Porque estamos haciendo discípulos. Bautizo porque es parte del Hechos 2, porque hablamos del proceso. La iglesia, bueno, en realidad no es que necesite este estudio, ¿verdad? Más sin embargo, es importante en algún momento hablar de cosas como relaciones con el yugo desigual. Hay necesidades en la cultura a veces
o en la misma trasfondo de la persona, que es importante hablarlas. ¿Qué tal si la persona está viviendo está, por ejemplo, teniendo una novia y la novia no cree lo mismo que esta persona o el novio? Es importante hablar de eso, ya sea en el estudio de oscuridad, aquí, o sea, tienes que hablar, por ejemplo, ¿qué tal si la persona no cree en diezmar? No cree en ofrendar, pues vaya, para no decir diezmo, ofrendar. ¿Qué tal si la persona no cree en eso? Y entra bautizándose y dice, no, pero yo no creo que es eso. Entonces tiene que estar claro, o sea, a un judío no le tenían que explicar lo que era ofrendar. Es parte de su vida, daban el 21 o 23% de lo que ganaban casi todos, ¿no? Bueno, si es todo el gobierno el que tenía en muchas cosas, ¿no? Entonces, a un judío no tienes que explicarle que es ofrendar porque él sabe, es su convicción ofrendar. No viste en Hechos 2 que le dicen, bueno, vamos a hablar de la ofrenda, no. Ellos ofrendaban por naturaleza, ¿no? Ellos por naturaleza ya sabían que no podían estar con un yugo desigual. ¿Por qué? Porque Dios en el Antiguo Testamento los mandaba eso. ¿Me explico? Pero nosotros no, que seamos en un mundo tan religioso y con tantas cosas que hay que aclararlo, porque si no, después va a ser un problema que siempre vamos a tener que tratar. Al principio o al final, pero siempre lo vamos a tratar. Y ustedes saben que lo estamos tratando. Entonces, es importante que la gente cuente el costo. Dice la Biblia que los discípulos tenían que contar el costo. El que quería ser discípulo, cuenta el costo. Entonces, hay costos que las personas tienen que contar antes de tomar la decisión. Porque no creo que sea justo que los metamos a algo sin que estén claros a lo que se están metiendo. No creo que es correcto. Creo que es engañoso si hacemos algo así. A veces no lo hacemos con ese espíritu, pero al final la persona puede percibir eso. No fueron honestos completamente conmigo. ¿No? Entonces sí hay que ser claros desde el principio en lo que la Biblia dice, en lo que creemos como iglesia, ¿no? Por eso es que hacemos estos stops. No necesariamente tiene que ser un estudio así como, pero estos puntos hay que tratar. Y por eso se han hecho un estudio personalizado donde se habla de la iglesia y se habla de como iglesia qué cosas creer realmente, ¿verdad? Y el señorío, lógicamente, que al final tiene que hacer a Jesús su Señor y su Salvador. ¿Y qué significa ser el Señor y su Salvador? No solo venir y acepto a Jesús en mi corazón. No, esto es un compromiso serio. Esto no es un jueguito, ¿no? Con todo respeto, que yo hice muchas veces en otras iglesias, ¿no? Que lo hice con un corazón sincero, sí, pero no sabía realmente la magnitud del compromiso que yo estaba tratando de meter. Entonces, por eso es que uno se detiene. Como te digo, una persona se puede bautizar el mismo día, como puede tardar una semana o dos, como puede tardar un mes, 8 meses. Había personas en el primer siglo que tardaron meses en bautizarse. La iglesia del primer siglo, meses en bautizarse. La iglesia no lo permitía. ¿Por qué? Porque no habían cosas en su vida que tenían que tener cambios verdaderos. Entonces no es solo nosotros, ve y estudia los escritos del primer siglo. Había personas que vivían así, que vivían y pasaban meses. Había mujeres que tuvieron que contar el costo, pues, de que se iban a ser discípulas y probablemente nunca iban a casarse. Tenían que contar ese costo. Iban a morir prácticamente vírgenes. O sí, o sea, casados con Dios nada más. Y tenían que contar ese costo porque en este momento era una necesidad bien grande y la gente tenía que contar ese costo. Y así se bautizaban, tomándose el costo, ¿no? De que iban a vivir toda su vida probablemente solteras, pero no les importaba, querían estar con Dios. Eso pasaba en el primer siglo, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que, si estudiamos más las extracurriculares, cosas extra fuera de lo que la Biblia dice, sobre lo que dicen los patrísticos, la primera iglesia, los escritos de estas personas, vamos a darnos cuenta que no estamos tan lejos de la realidad. Realmente no es que estamos tratando de hacer trabas, sino es que la persona esté clara, ¿no? Y puedes durar un día como puede durar meses o años aún. Recuerdo una persona en una iglesia en Centroamérica, estaba yo, me acuerdo que ella tardó años, iba a la iglesia, y iba, pero no tomaba la decisión hasta que un día tomó la decisión y se hizo una discípula.
pero tardó años para que hiciera una discípula. Era una fiel asistente, eso sí, pero no tomaba la decisión, ¿no? Porque sabía que había cosas que tenía que dejar. Estaba claro, o sea, y eso es bueno porque no se metía porque ella miraba y miraba lo que se predicaba, miraba lo que se vivía y decía, esto no es un juego, yo tengo que contar, ya no se sentía seguro. Es bueno que esas personas hagan esto, porque vean que no es un juego y cuando llegan son las más fieles de verdad porque estaban claros del compromiso que había que hacer. Está bien, ¿no? Hasta que le dieron un buen sermón ahí fue que despertó, ¿no? Pero así es esto. Así que esta es una de las partes que quería hablar con ustedes. Vamos a ir a la última parte. Pero no sé si hay algún comentario o preguntas sobre lo que estamos hablando ahorita. Bueno, a ver, sí, era nada más sobre la iglesia, ¿no? Pues, sí, digamos, sí, no sé, bueno, era como si digamos, una persona con respecto, si tiene una novia. Pero yo también pensaba, era como, bueno, tal vez la persona no está enamorada en ese momento, pero sí tiene un trasfondo, digamos, de que, una vida de que hace el mundo viera, entonces sería bueno decir, digamos, de que no está enamorado, digamos, porque a veces se nos pasa y llega la sorpresa de que, wow, la persona llega. Sí. Entonces eso, digamos, tanto de hombres como mujeres, digamos. O tal vez ver si la persona es muy emocional, la verdad, sí hablarle sobre eso. Sí, buen punto. Me parece muy bien porque Dios te va a ir mostrando necesidades en la persona. Y creo que si Dios nos muestra algo es para ayudarlo, ¿no? No es para quedarnos callados. Entonces, nuestra responsabilidad delante de Dios es ser esos instrumentos donde llevamos la Biblia, pero también Dios va sacando, dice que va a sacar a la luz del corazón. Va a sacar a la luz cosas. Y ahí es donde entonces está el discipulado. El discipulado realmente ni siquiera comienza después de tu bautismo, comienza, ahí está el discipulado. En ese proceso, en esa conversión, ahí comienza el discipulado. La persona se da cuenta que otro lo está ayudando. Y ya aquí más se formaliza realmente. Pero en realidad esto lo que tú dices es cierto, esto es un discipulado, estás enseñándole a ser discípulo, estás discipulando a alguien para Jesús. Eso es. Una vez un hermano me dijo, ¿sabes cómo trato a mis empleados? Me dice, o sea, él, un discípulo. ¿Sabes cómo yo trato a mis empleados? Como discípulos. O sea, los trato como si fueran discípulos. Así, tienen expectativas claras conmigo. Y Dios lo ha bendecido tanto, es un vicepresidente de un banco grandísimo en Honduras. Pero dice, yo los trato como discípulos, los pongo a compartir, vamos a ir a los pobres el sábado, vamos todos a ayudar a los pobres. Y también a veces les hablo de lo que dice la Biblia, la importancia de no mentir, ser honestos, íntegros, los trato como si fueran discípulos, punto. Y no le gusta, bueno, vicepresidente, no creo que van a hacer mucho. No pueden hacer mucho. Pero ahí es donde es importante no tener la convicción, ¿no? Es alguien que está seguro de lo que vive, lo que cree. Prácticamente era eso lo que quería comentarles. Había otra cosa. ¿Alguien más tenía algo que decir? Sí. A veces he notado en algunos bautizos, cuando se hace ese proceso, el hecho de decirles, ¿no? Que si crees que Jesús ha venido al mundo y todo, ¿no? Y ellos responden, sí creo, ¿no? ¿Y cuál es tu buena confesión? No le preguntan, ¿no? Algunos como que Jesús es mi Señor, ¿no? Sí, como que no están claritos. Sí, le soplan ya. Sí, hay que soplar. Entonces, bueno, no digo que pues esa sea. Bueno, pueden haber otras maneras de expresar que Jesús es su Señor, ¿no? Claro. Pero la pregunta es, a veces hay duda, ¿no? Y me pregunto, ¿será que entienden, no? ¿Será que entienden lo que es el Señor? Yo sé, ¿no? Y confío que los hermanos se esfuerzan para enseñar lo más conscientemente, oran mucho, yo sé, ¿no? Pero a veces me preguntaba, ¿será que a veces hay que profundizar un poco más en el tema del Señor? Porque ahí es como que nosotros estamos aceptando que pues ya no somos dueños de nuestra vida, que se le estamos entregando a Dios, que Jesús va a ser el dueño de nuestra vida. Entonces eso es lo que expresamos, ¿no? Cuando decimos que Jesús es el Señor, ¿no? Entonces eso me preocupaba un poco, ¿no? Y bueno, quería comentar, ¿no?
No, estoy de acuerdo con ti, sí, es cierto, hay que soplarle el Señor. No, Señor y Salvador. ¿No? Por lo menos cuando a mí me ha tocado, te puedo hablar que cuando a mí me ha tocado, yo estoy muy seguro de que lo mejor que pueda en ese momento la persona entienda, ¿no? O sea, la Biblia, ¿no? Que vea y está de acuerdo, ¿no? Es lo que quiere. Ahora, lo que nosotros decimos a veces se puede volver como un protocolo, ¿no? Se vuelve, en realidad es un protocolo, es casi ensayado, casi, ¿no? Y a veces lo ensayamos el mismo día que lo va a decir, ¿no? Es como, la persona está como nerviosa, nunca ha pasado enfrente de una iglesia, mucho menos ha dado su testimonio, o otros han hablado de él, y de paso tiene que decir varias cosas. En ese momento que le acaban de decir, ¿no? Es como que queda como, ok, aquel va como ves al matadero, ¿no? Lo que digan, ¿no? Sí, y yo entiendo muchas veces la gente se pone nerviosa. Por ejemplo, Polonia se restauró, pero ella tenía muchas cosas más que quería decir, pero no dijo. ¿Por qué no dijo? ¿Porque no las quería decir? No, por sus nervios. Pero yo sé que mi esposa se aseguró antes de orar con ella y estar clara de lo que ella creía y todo eso. Entonces ya cuando llegó allá arriba, bueno, no salió como queríamos, pero estamos conscientes de que la persona está clara, o sea, desde abajo, lo que se estaba haciendo, ¿no? Entonces esto es importante. ¿Por qué lo hacemos así a veces? Son formas, ¿no? No necesariamente tiene que ser siempre así, pues puede cambiar, ¿no? O sea, no creo que porque no lo hagamos como decimos, que entonces, no creo que a todos los pusieron ahí, bueno, ahora todos juntos, los que van a bautizar, Señor y Salvador, digan. Y no creo que siguieron este protocolo, me explico. Yo creo que, para empezar, los judíos estaban claros lo que significaba ser un Mesías. O sea, lo han esperado por siglos, ¿no? Ellos ya estaban claros lo que era el Mesías, me explico. Entonces, ellos no tenían duda de que un Mesías es a quien te entrega y es el tu Salvador, es el Mesías, por favor. O sea, ¿no? El que hemos estado esperando por años, ¿no? Siglos, ¿no? Estaban claros, ¿no? Entonces, pero lógicamente aquí lo hacemos más por la parte donde de un compromiso formal delante de la iglesia, más que todo. Más el propósito es que las personas vean que está tomando una decisión seria delante de todos los testigos que son la iglesia, pero no significa que no lo podría hacer nada más con un grupito chiquito de discípulos, ¿no? Y bueno, sí, ya, perfecto, testimonio, ¿no? Y después se anuncia en la iglesia, ya o sea, tampoco, ¿no? Lo importante es que la persona esté clara. Y yo entiendo esa parte, ¿no? Pero yo creo que hemos sido enseñados de tal forma por años que a veces pensamos que estamos en pecado si no lo hacemos así, ¿no? O como que se salió, no lo hizo como tenía que ser, ¿no? Y a mí me ha pasado a veces también. Ok, pero tengo que entender de que esto no es como yo quiero que sea, es como Dios quiere que sea, ¿no? Entonces, a veces si se sale o no, el punto es que yo estoy claro de que la persona sabe. Ya no me antes también me hubiera sentido como, oye, ¿qué pasó? No entendió, ¿no? ¿Qué pasó? Pero ahora ya he entendido que es como la Biblia me enseña. Y esto lo hacemos así, por eso. Es, por ejemplo, como el nombramiento de evangelistas. Un ejemplo, un poco aparte. Antes, bueno, y todavía en algunas iglesias vienen y se nombra un evangelista, vienen y los pasan adelante, oran por él, y entregan sus recuerdos, prácticamente como los misioneros, ¿no? Con la Biblia, ¿no? Yo no creo que eso lo hacían en el primer siglo. Yo creo que no, es más, en la Biblia no se registra que nombraban evangelistas, sí ancianos y diáconos, pero evangelistas no está todo claro, pues solo se ve que Pablo ora por los ancianos y pusieron las manos a Timoteo y oraron por él, ¿no? Pero no hay un protocolo que le entregaron una Biblia con su nombre grabado. Esos son, como dicen, adicionales. Eso no te hace ni más ni menos, son cosas que pueden variar, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso mío, yo cumplo un rol de evangelista. Ese es mi rol. Pero a mí nadie me ha dado un certificado, ni mi nombre y la firma de todos los apóstoles ahí. No. Entonces, hay cosas y hay cosas, ¿no? Y no está mal si se hace tampoco. ¿Me explico? No es que es pecado si lo haces tampoco. Entonces, esto es importante entenderlo cuando hacemos estas cosas así en público, ¿verdad? Que puede ser que no salgan como queremos, pero el propósito ya sabemos que cómo va todo esto, o sea, es porque la persona ya fue preparada. Si está ahí arriba, es porque ya se preparó, realmente.
Ya estamos confiando de que ya, y tal vez si no salió todo bonito como queríamos, no importa. Lo importante es que la persona ya está clara al haber subido ahí. De eso sí nos aseguramos que haya estudiado la Biblia, ¿no? Que no la subieron ahí nada más porque la encontraron en la calle y le dijo que se quería bautizar. Porque eso fue lo que pasaba en otras iglesias en Estados Unidos. Llegaba un momento en que llegaba una persona ahí en la misma iglesia nuestra, llegaba, que me quiero bautizar, ¿por qué no me puedo bautizar? Bautíceme, y bueno, y ya, pues bueno, pues ya lo bautizamos, ¿no? Agarrémoslo, no, estamos ahí, estarle duro, sí, va, papá, feliz, ¿no? Bautizado, ¿no? No lo volvías a ver en toda tu vida. No lo volvías a ver. No lo volvías a ver en toda tu vida, y eso no es una iglesia. O sea, eso no entendió lo que es un discípulo. Y probablemente tenía drogado, tenía problemas, no sé. O sea, no es así tan religioso. ¿Sí? Ya para finalizar, tenemos esfuerzo espiritual, entonces trabajamos el discipulado, ¿no? Y la gracia de Dios. Están las escrituras, Mateo 28, que es de enseñar. Colosenses 3:16 nos habla de instruirnos unos a otros y amonestarnos unos a otros. ¿No? Vamos al discipulado. Y Proverbios 12:1 cuando habla de la importancia de la humildad, ¿no? De poder ser personas humildes. Vamos a ver a Proverbios 12:1. Se los voy a leer. Dice así. Proverbios 12, verso 1. Para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. Entonces sí, para aprender hay que amar la disciplina. Hay que amar que otro te corrija, que otro venga y te diga. Y para eso requerimos humildad. El discipulado sin humildad no se puede dar. Y lo primero que tenemos que preguntarnos a un discipulado es cómo yo puedo aprender de esta persona. Si Dios me la puso en mi vida, ¿qué puedo yo aprender? La persona no lo sabe todo, pero hay áreas en su vida que sí, Dios le ha ayudado. Yo puedo aprender de esas áreas, ¿no? Y también viceversa, la persona puede aprender de mí, ¿no? Pero el discipulado comienza yo pensando, no en cómo yo lo voy a ayudar a él o a ella, es pensando en cómo yo voy a aprender de él o de ella. Ahí comienza el discipulado. ¿Me explico? Si llegamos pensando en el discipulado, le voy a enseñar lo mucho que yo sé. Le voy a explicar todas las cosas increíbles que Dios ha hecho en mi vida. Y le voy a llevar por un camino recto a ser el mejor discípulo de Jesús que ha existido en la faz de la tierra. Creo que es poco arrogante y fuera de lugar. Pero si llegamos con una actitud de humilde, como vamos a aprender juntos de Dios, vamos a aprender juntos de la Biblia, vamos a crecer juntos en este camino, ¿no? Y si los dos llegan con una actitud de aprender, es más fácil. La relación va a ser más fácil y creo que Dios va a trabajar mucho en esa amistad. Y la gracia de Dios es muy importante entenderla, ¿no? Que estamos aquí por gracia. Pero eso no significa que yo, peco y me pido perdón y después, ya, la gracia de Dios me salva. Sin vergüenza. Así, sin vergüenza, no, tampoco así. Tienen que haber cambios, arrepentimiento, dolor, decisiones, ¿no? Si no, entonces no, ¿cómo la gracia me va a volver a ayudar? Y aquí es importante esto porque las personas se convierten y, hermano, ustedes saben, yo me acuerdo, yo me convertí, me bauticé y había muchas cosas que yo estaba perdido. Muchas cosas que para mí no eran convicciones, aunque las había estudiado, todavía no me acordaba. Pero como tenía a alguien a mi lado que me ayudaba y me iba recordando, me iba fortaleciendo las convicciones y me enseñaba las escrituras, me daba acá y decía, wow, y yo por mi cuenta también buscaba la escritura. Yo ahí iba creciendo, ahí iba formando más convicciones. En verdad, había unas cosas que yo cuando me bauticé, yo creo que Dios de verdad me cuidó mucho como discipulado, porque yo me hubiera quedado bien fácil, me hubiera ido a la iglesia. Muchas tentaciones con mujeres, tentaciones con otras, había muchas cosas. Y si yo no hubiera tenido a alguien a mi lado, que me hubiera estado ahí como pendiente de mí, probablemente no estaría aquí hoy. Entonces yo pienso que es importante entender esto, ¿no? Que el discipulado es parte del proceso de Jesús, ¿no? Que nos dice y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado. El siguiente nivel va a ser manual de pasos para estudiar la Biblia
que va a ser, bueno, bautismo infantil, vamos a ver salvación evangélica, testigos de Jehová, mormones, movimiento carismático, etcétera. Muchas de estas cosas, ¿no? Y ya más profundidad. Este que vimos, el nivel 2 es muy general para estudiar la Biblia con cualquiera, pero a veces nos encontramos con situaciones muy difíciles, con personas que realmente saben la Biblia, tienen su doctrina, y no va a ser tan fácil que van a salir de ahí. He estudiado con testigos, yo me he dado el privilegio de estudiar con mormones, me he dado el privilegio de estudiar con varias personas, y te digo, si tú no estás bien afianzado en tu fe y en tus convicciones, te ponen a danzar en un trompo, y te sientes como, ¡ah! ¿Qué pasa aquí? Yo sé que eso no es así, pero no sé dónde está en la Biblia. Por eso es importante crecer en nuestro estudio de la Biblia para estar claros, pues, y seguros, tranquilos, ¿no? De que estamos siguiendo la Biblia y no estamos siguiendo sectas, otras cosas raras que están por ahí. ¿Amén? La tarea sería compartir la fe esta semana, o bueno, siempre, realmente, ¿no? Para el final, estudiar o apoyar en un estudio de la Biblia. Y yo animarte a eso, a que busques estudiar la Biblia con alguien. Porque no hay una mejor forma de poner toda esta teoría en práctica que estudiar la Biblia con alguien. Compartir la fe. Bueno, no tengo un estudio, pero veo que aquella hermana tiene un estudio. Le voy a pedir si puedo ser parte del estudio. La próxima vez quiero ser parte, quiero aprender. Aunque sea de oyente, pero quiero estar ahí. ¿No? Y esto va a ayudar a yo ir poder afianzar. La primera vez que me pusieron a un estudio de Biblia, yo estaba como, ¿qué voy a hacer aquí? Me acuerdo que estaba con el líder, era un interno, y estábamos estudiando la Biblia en un centro comercial con alguien, y me dice, bueno, dalo tú. Y yo, sí, ok. Entonces yo agarré, por eso es que doy gracias a Dios por esto, porque por lo menos tenía una guía, ¿no? Ok, vamos a verle. Entonces, consejo muy sabio, repásalo antes de verte con la persona, ¿no? Es bien importante no llegar ahí y empezar a ver, ok, a ver, déjame ver. Ok, ahora sí. Ok, vamos, ahora sí. No creo que podemos hacer esa tarea un poquito, unos minutos antes, simplemente repasarlo rápidamente y recordar más o menos lo que vamos a hacer. Yo creo que yo no hice eso en ese momento, y por eso sí estaba como, ok. Y esto me ayudó a poder comenzar, y bueno, ya él me iba ayudando en el camino, y me iba, y lógicamente yo lo dejaba muy abierto. Yo seguía al pie de la letra lo que estaba aquí, hacía las mismas preguntas, y todo, porque no sabía exactamente qué preguntar. Tenía mucho temor, nervios, o sea, nunca había estudiado la Biblia con alguien o ayudar a otro, menos, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho. Después, pues tuve que dejar un poco la guía, porque me volví muy fariseo, ¿no? Y decía todo y lo mismo todo, y ya casi era ensayado todo, ¿no? Y ya me di cuenta que no era correcto, que debía dejar que sea la Biblia la que trabaje, y esto simplemente era una guía. No era la salvación, no solo la Biblia es la que hace eso. Hay veces que ni siquiera sigo lo que está ahí, simplemente le pregunto qué piensas de la escritura, ¿no? Y muchas de las cosas que la persona dice, la dice aquí, pues entonces nada más si había algo que reforzar lo digo y sigo adelante, no me quedo tanto tiempo en el mismo punto si la persona ya lo entiende, ¿no? Más bien le digo exactamente, sí, bueno, vamos a la otra escritura. Ok, pues gracias hermanos por estar aquí. Espero que les haya ayudado mucho y bueno, nos vemos en el nivel 3.